¿El pobre realmente es pobre porque quiere? Eso es muy fácil decirlo desde una posición de privilegio. ¿Quién carajo quiere ser pobre o no tener 3 comidas diarias? La realidad de mucha gente no es la tuya. Entonces uno tiene que ser empático, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y decir, la situación de esa persona no es la mía. Date el tiempo de conocer la realidad de otras personas, que quizás tú vives de una forma y tú no te preocupas por algunas cosas, pero hay otras personas que no tienen eso. Yo no puedo imaginarme, yo tener 3 hijos y yo no tener comida para darle, yo no puedo. O sea, como mamá no puedo. Entonces que a mí alguien me diga que esa persona es pobre porque le da la gana, no, mi hermano, despierte. Si no nos tomamos el tiempo de estudiar conscientemente la realidad social de muchos, inconscientemente los estaremos juzgando. Hola a todos y sean bienvenidos a Descalzo. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a conocer si el pobre es pobre porque quiere. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que la que fue seleccionada como la joven líder global en el 2008 por el Foro Económico Mundial? Daris Estrella, expresidenta de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, autora, consultora internacional, asesora y muchas otras cosas más. Daris, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo feliz de estar aquí, gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es un honor y queremos conocer un poco más acerca de usted. Antes de introducir este tema, vamos a conocer quién es Daris Estrella, de dónde viene. Háblanos un poco de su historia. Ok, yo soy orgullosamente ocoeña del sur, de San José de Ocoa, ahí nací y crecí. A los 17 años emigré a Estados Unidos, no porque mis padres me mandaron a estudiar, como mucha gente cree, sino porque mi papá se había ido de manera indocumentada, o sea, estaba ilegal. A mí me dieron una visa por casualidad y yo me fui en busca de mejores oportunidades porque no teníamos cómo pagar una universidad aquí. Y yo me fui a buscar el sueño americano. Yo no sabía lo que era, pero me fue, sonaba bonito. Y me fui y ahí estudié mi licenciatura, hice mi maestría en administración de empresas, maestría en gobierno. Trabajé 15 años en la Bolsa de Valores en Nueva York y regresé a República Dominicana en el 2007 para presidir la Bolsa de Valores acá. Ahí trabajé por 5 años, luego me fui a trabajar con la familia Vicini como vicepresidenta de Sostenibilidad Empresarial. Y en el 2017 decidí emprender casa propia y desde entonces hago consultorías, muchas conferencias, o sea, yo viajo por todo el mundo haciendo conferencias, que eso es lo que más me gusta, porque me encanta viajar, me encanta conocer gente, me encanta interactuar y aprender de la gente. Siempre he estado en el mundo financiero y el año pasado decidí dar un cambio de 180 grados y decidí meterme a la política. O intenté por lo menos. Y me postulé como candidata a senadora por mi provincia, San José de Ocoa, porque entendí, yo era de las que decía, a mí no me hablen de la política es muy sucia, los políticos son todos unos ladrones, corruptos, mentirosos y no quiero saber de nada de eso, hasta que me di cuenta que todo lo personal es político, todo lo que nos ocurre en todos los días tiene que ver con decisiones políticas. Y si nosotros, los buenos, no ocupamos esos espacios, siempre le vamos a dejar el espacio a los mismos de siempre. Y entonces hice el intento y la verdad que aunque no fui victoriosa, no gané, pero la experiencia fue increíble. No me arrepiento de nada, o sea, valió la pena, valió el esfuerzo. Ocoa siempre va a valer el esfuerzo. Y ahora nada, yo me voy a tomar unos meses como de descanso, a empezar con mis conferencias nuevamente. Wow, de verdad, qué una historia increíble. A mí me encanta escuchar esa historia y he participado en algunas de sus conferencias y me encanta la forma en que se expresa. Y justamente por eso el día de hoy nos gustaría hablar un poco acerca de este tema o de esta frase que se ha hecho muy popular entre las personas que quizá han nacido o crecido con un cierto tipo de estatus, que dicen el pobre es pobre porque quiere. Vamos a desmantelar un poco esta expresión. Cuéntenos, ¿qué piensa usted? ¿El pobre realmente es pobre porque quiere? Déjame respirar. Mira, eso es muy fácil decirlo desde una posición de privilegio. O sea, cuando tú tienes todo
todo resuelto, es muy fácil juzgar al otro. Claro que no, que el pobre no es pobre porque quiere. ¿Quién carajo quiere ser pobre o no tener 3 comidas diarias o no poder tener acceso a la salud cuando tiene un niño enfermo o a simplemente a no viajar, o sea, a darse una buena vida? No es cierto que el pobre es pobre porque quiere. Hay personas, claro, hay personas vagas, eso es una realidad. Y hay personas que le gusta que le den las cosas. Pero esos son algunas personas, nosotros no podemos generalizar. La persona es pobre, por ejemplo, tú no decides dónde tú naces. Tú no decides en qué familia tú naces. Tú no decides el estatus socioeconómico en el que tú creces. Las circunstancias. Las circunstancias de la vida. Entonces, no estoy diciendo que una persona pobre nunca puede salir, porque yo soy un testimonio vivo de eso. Yo vengo de una familia pobre. Y a mí, gracias a Dios, a que yo me maté y me esforcé y me quemé las pestañas, pero también muchos otros factores que se dieron, que no tuvieron nada que ver conmigo, y gente que me ayudó en el camino, porque si yo sola no lo hubiese hecho. Yo salí de esa pobreza. Pero decir yo no puedo asumir, no, porque yo lo hice, claro que todo el mundo puede. No, eso sería demasiado arrogante de mi parte y demasiado irresponsable de mi parte. Entonces, no es cierto, no estoy de acuerdo con esa frase de que el pobre es pobre porque quiere. Si tú, por ejemplo, naces en un barrio, aquí, por ejemplo, donde tú tienes acceso a una educación pésima, como la que tenemos aquí, la educación pública, cuando tus padres, o sea, no tienen trabajo, no tienen cómo darte las cosas básicas que tú necesitas y tú no tienes las herramientas para tú entonces buscar un trabajo donde puedas ganar un salario digno. O sea, es muy difícil salir porque es como un círculo vicioso que tú no sales de ahí. Y por más, tú has visto esas ruedas de los hamsters, que tú le das vuelta y vuelta pero no llegas a ninguna parte. Es así. Se necesitan más que eso. Por ejemplo, te doy mi caso. Yo vengo de una familia humilde, ¿verdad? De San José de Ocoa. Mi padre tuvo la visión de decir, y mi mamá también, mi mamá tiene un 2º grado de primaria. O sea, mi mamá no sabe ni escribir bien. Y mi papá ni siquiera terminó el bachillerato, pero para ellos era importantísimo que sus hijos estudiaran y nos decían siempre, la única herencia que le vamos a dejar es la educación y la educación va a ser su herramienta para que ustedes salgan de la pobreza. Y así mismo fue. Pero aparte de eso, como yo te dije, yo me fui a Estados Unidos, hubo una señora que yo le cuidaba a los niños. Yo en la mañana me puse a estudiar inglés porque yo no sabía. En las tardes yo trabajaba en una fábrica y en la noche yo trabajaba cuidando niños. Y una de esas señoras que yo le cuidaba a una niña, era judía ella y era muy rica, ella me hizo los papeles a mí, me hizo un affidavit, me llenó para yo poder conseguir una visa de estudiante. Eso no lo hace todo el mundo. O sea, ella dice, a mí me encanta tú eres buena estudiante, tú me cuidas la niña bien. Y ella decidió hacer eso, llenarme esos papeles y con eso me dieron una visa de estudiante a mí. Pero no todo el mundo tiene ese chance, ¿tú entiendes? Entonces, ya yo con esa visa de estudiante, después ya yo la convertí en una residencia, trabajé allá muchos años. Y es una mezcla, yo digo, yo tuve que trabajar mucho, pero si yo te digo a ti que eso fue solamente por mi trabajo, es mentira. O sea, tú necesitas una red de apoyo para tú salir de ahí abajo, porque es muy difícil tú hacerlo sola. Sí, y justamente por eso yo también siento que es como muy inconsciente de la parte de esas personas que utilizan esta frase, porque la utilizan despectivamente. Es como que no, tú eres pobre porque quieras, porque oportunidad de trabajo y demás, pero bueno, vamos a ver las circunstancias de cada persona, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Por ejemplo, como usted mencionaba, o sea, fueron un sinnúmero de factores que influyeron a que usted lograra el éxito que tiene, gracias a Dios, pero no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Pero hablando de oportunidades de trabajo, ¿tú crees que una persona cualquiera, ¿verdad? Pobre, que fue, vamos a poner la UAS, porque es la pública, no porque sea mala, sino porque es la pública, que tiene una dirección en casa del carajo, cuando las empresas lo reciben, ¿tú crees que lo ven igual que una persona que fue a Unive, a la Pucamaima, que vive en Piantini? Que, mi amor, no lo ven igual. O sea, a mí que nadie me diga, y el que me quiera decir eso, que me lo diga en mi cara para yo decirle 2 o 3 vainas, porque eso no es verdad. Lo primero que ven es tu dirección. Ay, no, ella vive del otro lado del puente y cuando llueve no tiene carro y no va a venir y va a llegar tarde. Y ella fue a la UAS, esa no es una universidad que nosotros tomamos. Todo eso tú lo ves.
Entonces, no me hables a mí de iguales oportunidades. Porque cómo funciona también, por ejemplo, eso se ve muchísimo, ¿verdad? Si alguien a mí de mi universidad, yo me gradué de Harvard, yo me gradué de Bass, o sea, de las universidades que yo me he graduado, a mí alguien me manda un mensaje, un currículum. Mira, ayúdame a conseguir un trabajo. Óyeme, yo me siento casi en la obligación de hacerlo porque es parte de mi, como de mi network, de mi red, ¿verdad? Pero si tú no conoces a nadie, tú estás mandando resumen así a lo loco, ¿tú crees que te van a dar? No estoy diciendo que no suceda, pero es como sacar una paja una aguja no es lo mismo, no es que es imposible, pero no es lo mismo. Entonces, cuando una persona de privilegio, que fue, qué sé yo, a un colegio aquí tope, que sus padres tienen todas las conexiones del mundo, que solo tienen que hacer una llamada. Mira, mi hijo necesita una pasantía, pónmelo ahí. Carajo, tú me vas a decir que el muchachito que viene de Gualey tiene la misma oportunidad. No me jodas tú, o sea, eso no es verdad. Es una realidad que muchas personas no quieren ver, o sea, es una realidad porque la gente dice, no, porque hay mucha gente que también ha salido de la pobreza, entonces, ¿por qué tú no puedes? Ok, no es que no puedas, pero vamos a ver todo lo otro. Hablando de eso, háblenos un poquito acerca de la economía. Usted hizo estudios latinoamericanos en la universidad. Háblenos un poquito de la economía de Latinoamérica. ¿Por qué vemos tanta desigualdad en Latinoamérica que influye mucho a que muchas familias de Latinoamérica no tengan pues lo necesario para vivir? Y principalmente también aquí en la República Dominicana. Claro, muchas personas piensan que nosotros somos el continente más pobre, pero eso no es cierto, es África. Sí, Latinoamérica es el continente más desigual, o sea, más diferencia entre los ricos y pobres, y hay una brecha enorme. Y yo pienso que el factor número uno es la corrupción, o sea, esa corrupción que está desde que... Óyeme, es que te lo enseñan desde chiquitico y lo normalizamos tanto y eso a mí me da tanto pique porque yo estoy totalmente en contra de eso, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas, lo que es hacer las cosas bien. Pero cuando tú tienes una cultura que lo que te enseñan es, mira, si tú no te aprovechas el otro, tú eres un pendejo. O sea, si tú no lo haces, el otro lo va a hacer. Y yo te digo, son cosas que se enseñan desde la casa, pero aquí lo aprenden en todas partes. Cuando yo tenía 9 años, a mí me gusta hacer mucho esta anécdota. Yo creo que tú la has oído en mis conferencias. Sí, la sé. Nosotros, una familia pobre en Ocoa, nosotros no íbamos a ninguna parte de que viajando ni nada. Y nosotros muy, pero muy rara vez veníamos a la capital, al Parque Mirador. ¿Por qué? Porque ahí soltaban los muchachos y nosotros brincábamos y saltábamos, nos compraban un helado y ya, y volvíamos para Ocoa. Y yo coleccionaba sellos y monedas de otros países. O sea, yo escribía cartas y amigos míos, había una revista donde tú ponías tu nombre, dirección, todo. O sea, hoy en día eso no se puede por seguridad, pero no había internet, no había nada, era una revista. Y yo tenía muchísimos amigos de toda Latinoamérica, me mandaban monedas y sellos. Pues yo voy al Parque Mirador y le compro un helado a un niño con una moneda de fuera que se parecía a una de nosotros y yo la tenía repetida. Y yo voy, pero con mi helado y cantando y miren a donde mi mamá y mi papá. Compré este helado de gratis porque básicamente engañé al muchachito. y ay, Dios mío, perdóname. Y cuando yo estoy esperando como que me celebren mi hazaña, ¿verdad? Mi papá me dio un sermón que a los 9 años a mí me marcó y mi vida cambió. O sea, ese pequeño acto, mi papá pudo habérmelo celebrado y decirme, bravo, mija, te ganaste un helado gratis. ¿Qué él hizo? Me dio un sermón, como te dije, me hizo ir a buscar al niño y pagarle y pedirle perdón. Yo lo que le dije fue que me había equivocado de moneda porque me dio tanta vergüenza. Pero mira, a partir de ahí yo dije, wow, es que está mal aprovecharse de las personas que tienen menos que tú. Uh-huh. Porque mi papá me dijo, ese niño está trabajando para llevarle comida a su mamá, seguro, y tú aquí saltando y jugando. ¿Cómo puede ser que tú lo engañes? Y yo no sentía que lo estaba engañando, era como que, pues yo era una bicha de 9 años, ¿tú entiendes? Pero si mi papá no me corrige eso a tiempo, tal vez yo hubiese pensado de adulta que engañar al otro está bien. Uh-huh. Y eso es lo que yo veo siempre aquí, como esa cultura de que
Aprovéchate siempre del que tú puedas, porque si no lo haces tú, lo hace otro. En la política ni te digo, o sea, yo que estuve este año en campaña, lo que tú ves es asqueante. Entonces, hasta que nosotros no terminemos con esa corrupción y, o sea, sí, para mí ese es el problema número uno, corrupción y también, o sea, que el gobierno, que tiene que ver parte de la corrupción también, no supla las necesidades, el gobierno, el Estado, las necesidades básicas de una persona. O sea, ¿cómo es posible que aquí, por ejemplo, tú tienes escuelas públicas, pero si tú quieres que tu hijo tenga una educación de calidad, tienes que pagar por un colegio privado? Si tú quieres acceso a salud de calidad, tú tienes que tener un seguro médico privado, porque si tú vas a un... Yo llevé a la señora que trabaja en mi casa a un hospital y yo salí casi vomitando de ahí. O sea, Dios mío, esto es lo que la gente tiene, o sea, todos los días se enfrenta. Y eso no debe de ser, porque para eso pagamos impuestos. Cuando tú vas a un hospital, debería de ser la calidad. Si yo fuera pobre, debería de exigir la misma calidad que tiene un rico. O sea, porque eso tiene que ser de acuerdo al estado económico que tú tengas. Y eso, entonces, cuando tus necesidades básicas no están, no las suple el Estado, óyeme, claro que ¿cómo tú vas a salir de la pobreza? Va a haber muchísima desigualdad. Porque es un país que, o sea, yo no quiero decir un país para ricos, pero es verdad, o sea, todo lo mejor es para el que tiene y eso no debe de ser. O sea, si tú tienes tu dinero, claro, tú puedes viajar y hacer todo lo que tú quieras, pero yo estoy hablando de necesidades básicas que yo, aún siendo pobre, debería de tener el derecho, es un derecho de tener salud de calidad, educación de calidad, que no se te vaya la luz. O sea, yo en Ocoa, a mí se me iba la luz todos los martes, pues yo no podía trabajar los martes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y yo no tenía planta, porque yo lo que hice fue que alquilé un apartamento y no es como yo vivo aquí en la capital. Entonces, o sea, son muchas necesidades que cuando no están ahí para ti, óyeme, tú tienes que hacer malabares para tú hacer que las cosas funcionen. Es una pena realmente, es una pena ver la realidad de muchas personas, porque cuando uno está en una posición de privilegio o por ejemplo ha nacido en una casa donde no tiene ese tipo de necesidades, hacerse de la vista gorda es muy fácil. O sea, poder decir esas frases que hemos mencionado tanto, el pobre es pobre porque quiere, o poder decir no, es que todo el mundo tiene que buscar su oportunidad, es muy fácil si tú has nacido con un privilegio, si tú tienes ese privilegio, si tú no tienes la necesidad de estar preocupado porque el niño se me puso enfermo, ¿qué voy a hacer? Claro, mira, y es cierto, a veces es ignorancia, pero a veces yo digo, cónchale, pero tú puedes hacer un poquito, habla con la gente, como que, o pregúntale. O sea, yo recuerdo una vez cuando yo estaba en la bolsa de valores, que una empleada que llegaba tarde y yo simplemente le pregunté, mira, pero es que, o sea, ahí no llegaba el agua y que el agua llegaba y que era, o sea, y que vivían tantos en una casa y era un baño. Y yo dije, wow, Daris, o sea, en mi casa yo tengo 3 hijos, cada uno tiene su baño, yo tengo mi baño, yo me puedo bañar a la hora que me dé mi gana, en mi casa no se ve el agua. Yo, o sea, y fue como que me abrió los ojos y yo dije, miércoles, 5 gente esperando el mismo baño. Claro que alguien va a llegar tarde. O sea, sí, tú puedes decir, levántate más temprano, pero a lo que voy es que la realidad de mucha gente no es la tuya. Uh-huh. Entonces, uno tiene que ser empático, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y decir, wow, pero es que claro, la situación de esa persona no es la mía. O la situación mía desde mi privilegio no es la realidad de muchos. ¿Tú entiendes? En Ocoa yo pude ver, por ejemplo, yo llegué a una comunidad que se llama Los Negros. Nunca se me olvida porque yo salí de ahí llorando literalmente. Una señora que yo andaba en un mano a mano, que era como tú tocas casa por casa y tú lo haces medio rápido porque si no, imagínate, si te sientas en cada casa no te da el tiempo. Y ella insistía en que yo entrara a la casa. Y yo, bueno, pues entré. Y ella estaba tostando, majando maíz tostado para darle de comer a sus 3 hijos porque ella no tenía comida. Y ella lo que me dijo fue, mira, si usted me pudiera hacer yo no le voy a pedir nada, si usted me puede hacer una compra, yo se lo voy a agradecer. O sea, que le llevara comida. Y yo dije, yo tengo 3 hijos también.
O sea, yo no puedo imaginarme, yo tener 3 hijos y yo no tener comida para darle, yo no puedo. O sea, como mamá no puedo. Entonces, que a mí alguien me diga que esa persona es pobre porque le da la gana, no, mi hermano, despierte. O sea, la realidad de mucha gente es muy diferente. Es una pena, o sea, es una pena total que nosotros como humanos a veces seamos tan poco empáticos y tengamos tan poca solidaridad, como que por lo menos investiga Claro. antes de decir esas cosas, por lo menos date el tiempo de conocer la realidad de otras personas, que quizás tú vives de una forma y tú no te preocupas por algunas cosas, pero hay otras personas que no tienen eso. Y es lo que usted dice, o sea, ¿cómo esa mamá, poniéndolo en un ejemplo, cómo usted va a decir que esa mamá es pobre porque quiere? Si los padres lo mejor que quieren es todo lo mejor para sus hijos. Y en ese momento yo me imagino el sentimiento, y bueno, se nota porque a usted se le aguaron los ojos. O sea, es que la yo soy realidad. mamá, o sea, yo tengo 3 hijos y yo no quisiera jamás imaginarme llegar un día y yo no saber qué le voy a dar de comer a mis hijos, No, y esa o es la yo ir a un realidad. hospital y que no haya un bendito suero, o que tú tengas que salir y comprar las inyecciones, hasta llevar una sábana porque no hay ni sábanas en la cama. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, o sea, hay necesidades básicas que todo el mundo tiene derecho. O sea, nuestra Constitución dice que yo tengo un derecho a una educación, a acceso a la salud, pero de calidad. Y entonces a mí me choca mucho tomo esos 2 rubros porque son como los más conocidos, ¿verdad? Educación y salud, que eso dependa de cuánto dinero tú tengas en el bolsillo. No debe de ser, porque si a ti se te está muriendo tu mamá, tú lo que quieres es que la atiendan. O sea, yo llegué una vez a una clínica aquí, mi papá, yo estaba en la Bolsa de Valores, nunca se me olvida, y mi secretaria me dice, doña Daris, llamó la señora que trabaja en su casa, que su papá, ella lo ve mal. Yo trabajaba, cuando eso la bolsa estaba, en la Kennedy, al lado del Popular, y yo vivo en Piantini. Yo le dije a ella, llámate a la ambulancia y yo voy de camino. Yo llegué primero que la ambulancia, o sea, yo volé de mi trabajo a mi casa. Y llego a una clínica que no voy a decir el nombre porque para no meterme en problemas después, pero yo llego y mi papá así desgonzado y que yo tenía que dar 5,000 pesos, creo que era, no me acuerdo, un monto como, yo salí como una loca, o sea, yo no andaba con eso. Mira, yo armé un escándalo, le dije, si ustedes no quieren que esto salga en todas en todo los periódicos, en todo, ustedes me atienden a mi papá. O sea, y dije mala palabra, o sea, a mí no me quieren ver encojonada. O sea, yo soy muy decente, pero cuando yo estoy exigiendo mi derecho, oye, y atendieron a mi papá. Pero yo estoy segura que sabemos que hay gente que se ha muerto porque no las atienden. Y esa es la realidad de muchas clínicas. De hecho, yo estaba hace un tiempo en una clínica y ellos no te empiezan a atender hasta que tú no pasas el seguro, y como que el seguro no hace los trámites y eso. Y yo lo que digo es, Dios mío, tan importante es, mucho más importante que la vida de un ser humano que está ahí, qué sé yo, con fiebre, que está teniendo una situación que si no lo atienden rápido puede pasar a mayores o que incluso puede morir, y tú me estás hablando del seguro. Claro, porque, o sea, cuando tú tienes una emergencia, imagínate, qué sé yo, que ni quiera Dios te choquen o que te dé una cosa. Un infarto. Tú no decides dónde te da esa emergencia. Tú tienes que ir a lo más cercano. Y si lo más cercano es una clínica, deberían de atenderte. Deberían. Entonces, esas son de las cositas que... Ay, Dios mío, yo tengo que ser presidenta de este país. Pero justamente hablando de eso, de ser presidenta, ¿qué usted entiende? Que yo sé que como país en temas de economía tenemos muchas cosas que mejorar, pero háblenos un poquito de cuáles usted entiende que pueden ser las medidas que el Estado puede tomar para que mejoremos en ese tema. Bueno, mira, aquí empezando con un presupuesto balanceado, o sea, aquí eso es préstamo y todo es a través de préstamos, pero no préstamos para invertir en inversión pública, sino para gastos corrientes, que no, o sea, nosotros tenemos
en finanzas, las conferencias que yo doy, cuando tú haces un presupuesto, se supone que tus gastos tienen que ser igual a tus ingresos o menos para que te sobre dinero. Aquí no, aquí gastamos mucho, entonces como no tenemos ingresos suficientes, tomamos prestado. Pero también que cuando ese dinero nosotros tenemos que tener nuestras prioridades claras, y las prioridades no son, en mi opinión, ¿cómo tú gastas, por ejemplo, 10 mil millones de pesos en publicidad cuando el hospital de Ocoa no tiene medicina, no tiene nada? Y así hay muchos. Yo te menciono Ocoa porque ahí es que yo estoy. Nosotros tenemos que invertir, ese 4% que se convirtió fue en corrupción también, porque no, si se hubiese invertido como tuviésemos una educación de calidad, tener educación de calidad, resolver el tema de la luz para que haya más desarrollo. ¿Cómo es posible que todavía en el 2024 aquí hay muchos sitios donde a cada rato se va la luz? Y hemos mejorado muchísimo, porque cuando yo era niña yo tenía que estudiar con una vela, porque se iba la luz todas las noches. Pero es invertir en cosas que la gente necesita, en las cosas básicas y en inversión pública para nosotros seguir desarrollándonos, en vez de gastar en nóminas, que en botella, como le dicen, porque son muchísimas botellas. Todos estos días, yo no sé si tú has estado viendo que salen cada departamento con qué sé yo, cuántos asesores, 2 millones. Entonces es simplemente como coger el fichero y decir, no, espérate, déjame yo poner dinero aquí y sacar de aquí. Revisar cuáles son nuestras prioridades para nosotros de verdad seguir creciendo como país, porque un país con una educación tan pobre como la nuestra es difícil que se desarrolle. Nosotros hasta el año pasado, hasta hace unos meses, en PISA, que es el programa internacional de evaluaciones de los estudiantes, estamos en el último lugar y subimos al penúltimo, o sea, dimos un pasito. Óyeme, eso no hay que celebrarlo, estamos mal, estamos malísimo todavía, tenemos que mejorar muchísimo. Y yo diría eso, es invertir en las necesidades de la gente para que la gente no tenga que pensar en qué yo voy a comer hoy, porque eso no te deja ni desarrollarte. O sea, el estrés que te causa, eso influye mucho en la salud. O sea, tu salud mental. Claro que sí. Aquí no es una prioridad la salud mental tampoco, que debería de ser, pues sobre todo después del COVID, que lo vemos muchísimo, o sea, niños deprimidos, con ansiedad todo el tiempo. Eso deberíamos de tomarlo en cuenta. Entonces yo diría que es que un Estado, un gobierno debe de darle prioridad empezando con lo más básico. Uh-huh. Y de ahí, bueno, por ejemplo, también diversificar nuestra economía. Nuestra economía es de servicios, o sea, está bien que nos va muy bien con turismo y la gente le gusta venir aquí, pero ¿y qué pasa mañana si hay otra pandemia y no hay viaje? Cerramos nosotros, o sea, todo. ¿Qué pasa con esas entradas? Entonces es importante siempre diversificar. Cuando tú inviertes, tú no puedes poner todos tus huevos en la misma canasta. Lo mismo pasa con nuestra economía. No podemos depender solamente de 2 o 3 cosas. Hay que diversificar con industrias, con manufacturas, o sea, con muchas cosas que se pueden hacer. Claro que sí. Díganos una frase final para esa gente que anda diciendo por ahí el pobre es pobre porque quiere. ¿Qué usted tendría que decirles a ellos? Si eres de los que dice esa frase, te invito a que seas un poco más empático y que hagas un poco de investigación. Habla con personas que no tengan la misma realidad socioeconómica tuya para que aprendas un poco. Y si eres de los que recibe esa frase, que no permitas que eso te desanime, que determine quién tú eres, porque tú tienes el control de tu destino. O sea, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Y busca ayuda, porque solo no se llega a ninguna parte. Daris, de verdad que un placer para nosotros tenerla aquí. Fue una charla muy enriquecedora. Pusimos muchos puntos sobre las IES. Gracias a ustedes, comunidad de Descalzo, por estar aquí viendo este video. Recuerden que les vamos a dejar las redes sociales de Daris aquí debajo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta pronto.